Dios bendiga a la iglesia. Gracias a Dios por este día que nos permite conectarnos y reunirnos, juntarnos de todas las partes que Dios nos ha convocado, sea que estés acá en Lima, Perú, sea que estés en cualquier lugar del mundo donde te puedas conectar. Saludamos a todos los hermanos que están con nosotros, acompañándonos en esta transmisión de la palabra de Dios, y saludamos a todos aquellos que han decidido unirse a escuchar la palabra. Gloria a Dios. Hoy día Dios va a hablarnos algo trascendente especial, algo que todos necesitamos escuchar y algo que todos necesitamos reforzar en este tiempo difícil que estamos. Ahorita, bueno, hay muchas cosas que están sucediendo, hay muchas circunstancias que están pasando en todos los lugares y lamentablemente hay muchos que están perdiendo el enfoque, muchos que están perdiendo la esperanza, muchos que están flaqueando, muchos que se están disipando y muchos que se están extraviando y hasta muriendo. Pero hoy día la palabra de Dios nos viene a enseñar algo muy importante, y se trata de que tenemos que tomar en cuenta de que como hijos de Dios tenemos que perseverar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como hijos de Dios tenemos que perseverar en la palabra, perseverar en la promesa, perseverar en la doctrina, perseverar a pesar de las circunstancias, perseverar a pesar de que los diagnósticos de afuera estén turbios, estén contaminados y estén en cualquier tipo de circunstancias adversas, llámese como se llame. Ahora, la palabra de Dios nos ubica en Habacuc, capítulo 3, versículo del 17 al 19. Quizá ya los he escuchado antes, pero Dios necesita recordarnos esta promesa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Bendito sea Dios. Aquí vemos una tremenda promesa, hermano. A pesar de que el diagnóstico, como estamos viendo en el pasaje, quizás sea algo fuerte de digerir. Quizás lo que tú estás haciendo, ves que te fuerzas y no tienes el fruto de lo que estás sembrando, en lo que estás trabajando. Hoy la palabra te dice que tienes que regocijarte en el Señor. Hoy la palabra te dice que Dios es tu fortaleza, y a pesar de que la higuera no florezca, en su tiempo lo vas a ver florecer. Gloria a Dios. Aleluya. La perseverancia, hermano, es uno de los dones más maravillosos y más hermosos de nuestra vida en Cristo Jesús, porque refuerza nuestra base, hermano, refuerza nuestro fundamento, las estructuras de nuestra fe, que hacen que podamos proseguir a la meta, que hace que podamos avanzar al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si no tuviéramos perseverancia, hermano, créeme que perderíamos las fuerzas en cualquier momento y dejaríamos lo que estábamos haciendo, y todo lo que estábamos esforzadamente intentando lograr lo dejaríamos allí. Pero hoy Dios necesita recordarnos que no se trata de sembrar, no se trata de hacer un esfuerzo y dejar la situación hasta allí. No se trata incluso de dar todo por el todo y ver cómo quizás en el momento que tú más necesitas no veas una respuesta, hermano. Quizás tú estás luchando por algo y no lo ves. Quizás tienes 20 años luchando por algo y no la ves, hermano. Wow, esto es tremendo. Pero déjame recordarte algo. Hay semillas que tú siembras en la naturaleza, cualquier árbol que tú siembras, y hay especies que ves el retoño, ves el árbol en un tiempo diferente. Hay plantas, hermano, que duran 50, 20, 70 años en ser tremendo árbol. Así como también hay plantas que las siembras y a los meses, al año ya lo ves florecer. O sea, pero no se trata, hermano, de angustiarte en el proceso de ver cómo florece o esperar que salga el tronco del árbol que has sembrado. No, hermano, esto se trata de descansar en el Señor a pesar de las circunstancias y a pesar de que tus ojos no estén viendo lo que estás trabajando. Gloria a Dios. Fíjate una cosa, si no tuviéramos a Dios con nosotros, todo fuera imposible de manejar. Pero créeme algo, si algo Dios es especialista, es que Dios es un Dios justo. Todo el esfuerzo que tú haces en el camino para que trates de cosechar lo que arduamente has intentado sembrar, Dios te lo recompensa, pero quizás no lo ves en el momento, quizás no lo ves en el árbol que tú quieres que salga de la semilla que estás sembrando. O sea, está hablando de una parábola, pero esto se trata de que Dios en todo el camino te da la fortaleza, te da la fuerza, te da el estímulo, te da el consuelo, te da la paz, te da
la consolación que necesitas tener en el momento preciso. Créeme que sin Dios todo fuera realmente muy complicado de poder sobrellevar. Pero hoy Dios necesita recordarte que a pesar de las circunstancias, a pesar de que quizás tus ojos no están viendo lo que necesitan ver, debes perseverar en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Fíjate que la perseverancia es algo que como seres humanos entendemos que nos cuesta llevar a cabo. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y como discípulos de Cristo, hoy vengo a enseñarte algo que tiene que mejorar tu vida. Fíjate, como seres humanos, ok, tenemos situaciones, tenemos problemas, tenemos imperfecciones. Pero como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, estamos llamados a perfeccionarnos hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y en la perfección está la perseverancia. Si los apóstoles de la iglesia primitiva, si Cristo Jesús mismo, cuando estuvo aquí, no hubiera perseverado hasta lograr su finalidad, lograr el consumar lo que tenía que hacer, nada hubiese pasado y tú y yo no estuviéramos aquí hoy en día. Si la palabra no se hubiera predicado en la iglesia primitiva y no hubieran perseverado, e incluso con su propia muerte, hermano, no estuviéramos aquí hoy día. Así es de que te llamo a reflexión, ¿sí? Ahora te invito a pensar en algo. ¿En qué estás perseverando? Si hiciéramos un termómetro, hagamos un ejercicio. Si hiciéramos un termómetro del 1 al 10, ¿sí? Y el 1 es perseverar en el mundo, en los afanes del mundo, en el trabajo, en el dinero, en cualquier cosa material que te guste. Y el 10 es perseverar en Dios. ¿Cómo está tu termómetro? ¿Sí? Medita en esa respuesta. Si tu palabra, si lo que tú confiesas es que tu termómetro está del 1 al 5, quizás de ahí no ha llegado al 10, o le cuesta llegar al 10, o ni pendiente con llegar al 10, entonces te invito a reflexionar. No podemos estar transitando en esta vida llamándonos hijos de Dios y no perseverar en la fe de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, fíjate una cosa. Alguna vez escuchamos que una frase como, por ejemplo, persevera y triunfarás. ¿Cuántos han escuchado eso? Esa frasecita la hemos escuchado quizás en algún momento, pero de aquí podemos aprender algo. Que la perseverancia genera un fruto y que como hijos de Dios, en el caso de nosotros, para poder ver ese fruto tenemos que perseverar y alcanzar finalmente el triunfo en Cristo de lo que estamos laborando. Ahora, nuestra vida tiene que estar llena de la plenitud de Dios. Y cuando nosotros nos movemos a saber, a entender, a vivir, de que esa plenitud de Dios se vive en nuestra vida por justamente confiar en el Señor y perseverar, entonces Dios te la respalda y te la da en abundancia, hermano. Ahora, fíjate una cosa, como discípulos de Cristo, nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra sociedad se va a impactar por medio de nosotros, por medio de tu vida, cuando tú entiendas que debes perseverar. No de raticos, hermano, no de lapso de 10 minutos, no es que lo hiciste media hora y te cansaste y ahí dejaste, no es que te desgastaste y ahí te cansaste y tiraste la toalla. No, hermano, perseverar ¿hasta cuándo? Te pregunto, perseverar hasta el fin, hasta que tu vida haya agotado todos los recursos. Tengo una discípula de la iglesia que amo mucho a Cristo Jesús y ella lo sabe, ¿sí? Y siempre le he hecho broma y le digo, aún no es tu tiempo, aún no te vas a graduar, aún te falta. Gloria a Dios por su vida. Entonces, te puedo decir, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, que aunque nosotros tengamos un plan, aunque nosotros tengamos una vida, aunque nosotros tengamos algo que estemos haciendo, ¿sí? Debemos dar el resto, hermano, debemos de dar el todo por el Señor y saber que los tiempos, la forma, los momentos los da Dios. Entonces no nos corresponde a nosotros angustiarnos de cómo Dios va a hacer. Nos corresponde preocuparnos, mejor dicho, ocuparnos de hacer lo que nos corresponde hacer para que Dios se glorifique. Si tú quieres una vida santa, si tú quieres una vida que Dios te la ordene, si tú quieres una vida que Dios te respalde y te bendiga, si tú quieres que tu negocio fructifique, si tú quieres que tu familia conozca a Cristo, si tú quieres un milagro de sanidad, si tú quieres lo que sea, en Cristo Jesús te invito, hermano, hermana que me estás escuchando, a perseverar en la doctrina de Cristo. Ya te prediqué la semana pasada y si no has visto la prédica, verla en nuestros canales digitales, pero te explicaba la semana pasada que el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, hermano. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, necesitamos asumir que en esa doctrina de Cristo debemos perseverar hasta el final. O sea, debemos nosotros entender de que nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida ya no es la misma persona que éramos antes. Ya no es el viejo Alexis, sí, en este caso yo me llamo así. Ya no es la vieja María, si se llama mi esposa. O sea, ya no eres tú como vieja persona. Has nacido de nuevo.
Y en ese nacimiento de nuevo, ya tu identidad está escondida en las manos de Cristo. Quiere decir, hermano, que como discípulo de Jesús, tú tienes que entender el principio de que tienes que seguir al Maestro. Tienes que seguir su camino, tienes que seguir su palabra, tienes que entender de que el principal, ¿sí?, consumador de todo es Dios. Y Él anhela, necesita darte a ti el cumplimiento de su propósito. Así como también entender de que cuando nosotros lo seguimos, Él cumple los anhelos de nuestro corazón. O sea, Él sabe que nosotros tenemos una identidad, Él sabe que tenemos un alma, sabe que tenemos sentimientos, emociones, Él sabe que no somos máquinas, hermano. Y Él sabe de que todos nosotros necesitamos cosas en esta vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero como necesitamos cosas en esta vida, cualquiera que sean, esas cosas las da nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros perseveramos en Él. Cuando entendemos de que tenemos que colocarlo a Él, entronarlo a Él en primer lugar de nuestro corazón, por encima de cualquier cosa, hermano, y estando atentos a lo que está sucediendo. Mira, cualquier cosa que se entrone en tu mente, que no sea de Dios, cualquier cosa, hermano, sea una pandemia, sea un COVID-19 de un 2% de mortalidad, sea cualquier cosa, sea una persona, sea un negocio, sea cualquier cosa que se logre poner en primero que Dios, eso es idolatría, hermano, y eso es pecado capital para Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermano, que nuestro corazón no puede ser idólatra, hermano. No podemos comulgar con Dios y con las tinieblas, un ratico con el mundo y un ratico con Dios. Wow, esto es una palabra, hermano, que tienes que tener en cuenta, porque perseverar en Dios es dar el todo por Cristo. Ahora, para Cristo ciertamente valió la pena. Si tú lees Juan capítulo 17, vemos que Jesús fue coronado, fue puesto nuevamente en sus lugares de honra en el cielo, a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, pero el Padre coronó al Hijo porque el Hijo fue obediente, perseveró hasta el final. Ahora, si tú quieres una corona de vida, hermano, si tú quieres reinar juntamente con Jesús, si tú quieres que Dios aquí en la tierra, mientras tanto te vas al cielo, si es el caso, ¿sí?, cuando te llegue el tiempo, esto significa, hermano, que debes de perseverar en la doctrina. Ahora, vamos a ver algo. La perseverancia es una cualidad que escasea en las personas, pero que se esfuerza al mismo tiempo la persona, si se lo propone, ¿sí?, de ser constantes, de poder lograr sus proyectos, lograr sus sueños o lograr sus planes. Eso es más o menos tratando de que entiendan lo que es la perseverancia. Ahora, pero bíblicamente, ¿sí?, la palabra perseverancia viene de la palabra hebrea saraj, significa peleado. Quiere decir que es algo que nosotros, oye, nos cuesta adquirir, nos cuesta lograr, pero al final de cuentas lo hacemos, ¿sí? Nos dice que significa también venció, que significa persistir y significa esforzarse. Quiere decir, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, la perseverancia es algo que no es fácil, es algo que te toca pelear, es algo que te toca persistir, es algo que te toca vencer, incluso es algo que te toca tomar, ¿sí?, la circunstancia, y por otro lado tomarle la mano a Jesús y perseverar hasta el final, hermano. Esto se trata, varón o dama que me estás escuchando, viendo, que si tú tomas esta palabra y perseveras hasta el fin, hermano, ciertamente Cristo te va a coronar. ¿Coronar de qué? Primeramente un lugar en el cielo, y segundo lugar, dice la palabra que riquezas, honra y vida son la remuneración de los hijos de Dios, los que le temen a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces fíjate que entender, sí, que la perseverancia significa algo. Entonces tenemos que preguntarnos una cosa: ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Sí? La Escritura nos exhorta que sea cual sea la circunstancia, nos gocemos en Dios y nos alegremos en Él. Y sobre todo algo, hermano, que mantengamos la fe. Mantengamos la fe. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, hermano, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero no nos cansemos de qué. ¿Qué significa eso? No nos cansemos significa no te canses de perseverar. No te canses de luchar la buena batalla de la fe. No te canses de creerle a Jesús. No te canses de seguirlo. No te canses de dar pasos de obediencia. No te canses de amarlo, hermano. Ahora, ¿cómo podemos ser discípulos de Cristo? ¿Cómo podemos hacer de que Cristo se sienta gratificado con nosotros y poder entender nuestra identidad? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué logros incluso tenemos al perseverar? O sea, ¿será que en otras palabras vale la pena perseverar? ¿Será que en otras palabras sirve de algo que perseveremos, o esto es puro invento, o es pura cháchara de hombre? ¿Qué crees tú que sea?
Yo creo, y lo que dice la palabra de Dios, que ciertamente todos los esfuerzos que hagamos para el Señor, Dios lo recompensará hasta 100 veces. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fíjate en la palabra en Romanos 12:12. Sí, nos enseña un principio que para mí es muy importante. Fíjate, la ayuda del Señor nos puede permitir superar y perseverar en cualquier tipo de tribulación espiritual o de cualquier índole que nosotros tengamos. Ahora, fíjate que nos dice la palabra gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Sí, y hago aquí un detenimiento para decirte algo. ¿Será que tú tienes gozo en medio de la tribulación? ¿Será que tú en medio del problema, en medio de tu dolor, en medio de tu padecimiento, en medio de la gente que te está haciendo mal, que te está maltratando, en medio de que tengas una circunstancia muy fea de manejar, ¿será que tienes gozo? Si lo tienes, gloria a Dios y bendito sea Dios. Y si no lo tienes, hermano, hermana, te invito a que lo tengas, porque esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. O sea, parte de la perseverancia significa que debemos de mantener el carácter de Cristo, el gozo de Dios sobrenatural, ¿sí? En medio del proceso que tú y yo estemos pasando. O sea, un verdadero hijo de Dios no se limita a la circunstancia. Un verdadero hijo de Dios toma la circunstancia para que Cristo se glorifique en ella. Gloria a Dios, aleluya. Esto se trata, hermano, de que sin fe no podemos agradar a Dios, pero con fe y entendiendo que la fe es un motor que tiene que estar activo. Una fe sin obra es muerta, dice la palabra. Por tanto, tiene que estar en movimiento. Por tanto, hermano, tiene que estar en nosotros una actitud constante de tener fe y una actitud constante de ver la mano de Dios en nuestra vida, por nosotros pararnos en la brecha y decirle al Señor, Señor, heme aquí, aquí estoy. Cuando nosotros asumimos esa actitud y metemos a Dios en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio del problema que tengas, en medio de la enfermedad, en medio de la gente que te está haciendo lo que sea que sea el caso, cuando lo haces así, entonces ves cómo Dios te puede dar la consolación y el gozo sobrenatural en el proceso. Y esto es algo que solamente Dios puede dar, incluso en medio de una circunstancia que sea humanamente muy difícil de manejar. Ahora, fíjate algo, sufridos en la tribulación, pero dice la palabra constantes en la oración, la constancia, hermano. Entonces, si buscamos sinónimos acá, constancia significa perseverancia. Tienes que estar constantemente orando, porque un cristiano, un hijo de Dios, que no toma la oración como un arma de guerra que Dios nos ha dado, que no toma la Biblia como el arma poderosa que Dios nos ha entregado para poder acercarnos a Él y Él a nosotros, hermano, no sé qué cristianismo estás predicando. No sé qué cristianismo estás profesando, porque eso realmente no va acorde a nuestra fe. Pero si tienes la inquietud de parte de Dios de seguirlo realmente y perseverar en su doctrina, entonces tienes que leer la palabra, tienes que orar constantemente y tienes que tener el gozo de Dios en medio de cualquier proceso. Ahora, ponlo en práctica, hermano, ¿sí? Llénate de valor, llénate del amor de Dios, llénate del esfuerzo que tienes que tener para mantener tu fe hasta el final, y Dios te va a recompensar. Gloria a Dios. Dios da la victoria y la confianza en tu vida como discípulo del Señor. O sea, si tú realmente entiendes, ¿sí?, que ya estás escondido, ¿sí?, en las manos del Señor, que ya tú moriste al mundo y has nacido de nuevo en Cristo Jesús, ahora te constituyes discípulo de Cristo. Te constituyes discípulo del Señor, y tu única obligación, tu único enfoque es seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú lo sigues, hermano, dice la palabra en 2 Timoteo 4:7. Ahí vemos un ejemplo del apóstol Pablo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. En otras palabras, hermano, para que Pablo haya testificado eso, solamente tuvo que hacer algo: tenerle fe al Señor y perseverar en Cristo hasta el final, incluso con su propia vida, hermano. O sea, para tener la satisfacción del gozo de que vas a ver, ¿sí?, la recompensa eterna de lo que Dios te ha prometido, tienes que perseverar hasta el final. Perseverar por encima de cualquier circunstancia terrenal o espiritual. Y recuérdate un principio, recuérdate una promesa: Cristo ha vencido en la cruz. Cristo ya expuso públicamente todos los principados y potestades. Cristo Jesús tiene nombre sobre todo nombre, aleluya, gloria a Dios. Y déjame recordarte algo: ¿será que el COVID-19 tiene un nombre? ¿Será que el coronavirus tiene un nombre? ¿Será que una enfermedad tiene un nombre? ¿Será que alguien que te maltrata tiene un nombre? ¿Sí? ¿Será que cualquier circunstancia de este mundo, hasta los demonios, será que tienen nombre?
Todo tiene un nombre, hermano, pero déjame decirte algo. Cristo tiene nombre sobre todo nombre. Aleluya. Eso quiere decir, hermano, que Cristo tiene el poder. Cristo tiene la autoridad y no hay nada por encima de él. Gloria a Dios. Ahora, nosotros como discípulos de Cristo vemos cómo él toma el control de todas las circunstancias. Vemos cómo él pulveriza todo lo que tiene que pulverizar en contra de él. Cuando un hijo o hija se levanta a perseverar. Cuando un hijo o hija de él se levanta a creerle. Cuando un hijo o hija de él se levanta a profesar, a predicar y a vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, esto significa, hermano, hablando de perseverancia, quizás tú veas la respuesta de Dios instantánea. Quizás la veas en 20 años, quizás la veas en 50, quizás la veas 3 segundos antes de apagar tus ojos e irte al otro mundo. ¿Sí? Como dicen por ahí. Pero la vas a ver solo si perseveras en Cristo Jesús. Y las promesas que Dios te ha dado ciertamente se van a cumplir en el tiempo de Dios. Pero ¿qué nos corresponde de nosotros? Perseverar y tener paciencia. ¿Y qué es paciencia? Esperar en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mantenernos firmes, hermanos, es ser constantes. Es entender que nosotros somos llamados a ejecutar el propósito de Dios en nuestra vida. Fíjate, aún no hemos terminado nuestra carrera. Aún no hemos terminado las cosas que tenemos que hacer aquí. Y ahora debemos entender que todavía podemos lograrlo. Quizás tú digas, oye, soy demasiado anciano para hacerlo. Déjame recordarte algo. ¿Será que Abraham era anciano cuando dio a luz su esposa Sara? ¿Será que su esposa Sara era anciana cuando dio a luz a su hijo Isaac? ¿Será? ¿Será que los padres de Juan el Bautista eran jovencitos o eran ancianos también? Si hacemos una analogía de todo lo que hace Dios en la Biblia, vemos que Dios irrumpe lo natural con cosas sobrenaturales. Pero cuando Dios irrumpe lo natural con cosas sobrenaturales es porque alguien se levantó y dijo, yo te creo, Señor. Cuando alguien se levantó y dijo, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú eres mi Señor, yo sé que tú lo que prometes lo vas a cumplir en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios nos pide, hermano. Pero Dios no se limita por tus limitaciones. Dios se limita solamente de la voluntad que tú tengas de poder servirlo o no. O sea, Él no puede forzarte a ti como hijo o hija de Dios a hacer algo que tú no quieres hacer. Él no puede quebrar una cerradura, Él no puede entrar a la fuerza en tu corazón, Él no puede obligarte a hacer las cosas. Eso es lo que te quiero decir. Pero si tú te levantas, ¿sí?, y ejerces la voluntad de seguir adelante con Cristo, sea cual sea tu circunstancia, tengas la edad que tengas, sea cual sea la cosa, el recurso que puedas tener a la mano, Dios va a usar eso. Fíjate, ¿sabes qué me sorprende? Si tú lees la Biblia, hermano, o sea, cosas tan sobrenaturales como, por ejemplo, alguien que no había entendido el principio de la perseverancia, que era Jonás. Dios tuvo que usar una ballena, un pez gigante para tragárselo. Es tremendo, hermano. Y para que tuviera un proceso de reflexión con Dios dentro de la barriga del animal, hermano. Y llevarlo, el animal, hasta donde tenía que ir a Nínive a predicar la palabra, porque eso era lo que tenía que hacer. O sea, si nosotros no perseveramos, Dios va a usar cualquier mecanismo para que nosotros tomemos en cuenta el escarmiento. Y para que al final de cuentas nuestra alma no se pierda y para que al final de cuentas Él se glorifique. Pero si aún nosotros somos necios, aún si nosotros no obedecemos, aún si nosotros no queremos, entonces Dios usará a otro. Pero la recompensa que tenía que es vivir tú por obediencia al Señor, no la vas a tener si no obedeces al Señor. Y si no perseveras hasta el final en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mantenernos firmes, hermano, es algo que requiere tu compromiso. Entonces, fíjate, Santiago 1:12, ¿sí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y en otras traducciones, hermano, este mismo pasaje define tentación como prueba, ¿sí? Ahora, la prueba, hermano, ¿de qué se trata la prueba? Cualquier cosa que te esté allí robando la paz, poniendo tu mirada en otra cosa, ¿sí? Y desgastando tu propia vida en eso es una prueba. Pero por encima de la prueba está Jesús. Por encima de la prueba está Dios. Por encima de la prueba está tu salvación que tú vas a tener si perseveras hasta el fin con Jesús. Gloria a Dios. Entonces dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Te lo vuelvo a leer. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida.
Entonces, ¿qué te quiere decir el Señor, hermano? Resistencia. Persistencia es igual a la salvación eterna en Cristo Jesús. Esto es algo, hermano, que tú tienes que aprender a vivir desde ya, desde ahorita. Si en este momento hasta hoy no te congregabas, si hasta hoy no buscabas la palabra, si hasta hoy no orabas, si hasta hoy estabas disperso en cualquier otra cosa menos en Cristo, el llamado de hoy que Dios te hace hoy es perseverar hasta el final. Ahora, ¿qué opciones tienes en tu vida eterna después que tu cuerpo se desgaste y deje de ser? ¿Qué quieres tú para ti? ¿Estar en el cielo, en la plenitud del gozo de Dios, o estar en el infierno ardiéndote y que el gusano te esté comiendo eternamente y para siempre? ¿Cuál es la respuesta que tú quieres para ti? Si tu respuesta es entrar al cielo, hermano, entonces tienes que hacer hoy, ¿sí? Ponerte a cuentas con Dios. Tienes que decirle, Señor, perdóname por mi desobediencia. Tienes que decirle, Señor, perdóname porque he sido intransigente, porque he puesto cualquier cosa por encima de ti. Perdóname porque no he sido un discípulo conforme a ti, porque escucho la palabra y no la hago. Perdóname, Señor, porque necesito entender de que si tú no estás conmigo, nada puedo hacer. O sea, esto se trata, hermano, hermana, que me estás escuchando, de entender que sin Dios no tenemos una opción de estar en su presencia. Entonces, fíjate que la corona de vida es una promesa. La corona de vida Dios te la está entregando, te la está dando, te la está permitiendo tener solamente por medio de Cristo. Pero esto no es fácil, hermano. Esto no es algo de que simplemente por confesar el nombre de Jesús como Señor y Salvador vamos a garantizar 100% nuestro acceso al cielo. No estoy de acuerdo con eso, porque la Biblia dice lo contrario. Aquí te lo voy a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Si no hay resistencia a la prueba, hermano, no hay recepción de la corona. Y esto es algo que te quiero ratificar en tu corazón, porque ciertamente Jesús te dio la salvación, ciertamente tienes el acceso directo al cielo, pero te toca resistir. Si tú flaqueas en el camino, si tú abandonas a Cristo en el camino, si tú te vas por otra corriente, si tú te vas al mundo, si tú te vas a una secta, si tú te vas a cualquier lado que no sea Cristo, hermano, has perdido la oportunidad de entrar al cielo, porque has negado tu fe, has volteado para atrás y te has vuelto sal como la mujer de Lot. Entonces, esto es algo, hermano, de que ciertamente debes mantener tu enfoque de persistencia, de fe hasta el final. Tengas la edad que tengas. Quizás tú que me estás escuchando eres joven. Quizás tienes 10, 15, 20 años. Quizás tienes 8, 5. Pero esto no es de edad, hermano. ¿Sí? Esto se trata de asumir a Dios dentro de tu corazón y decidir creerle y perseverar hasta el final. El rey Josías tenía 8 añitos, hermano. Mi hija tiene 7. ¿Sí? Un año más tenía Josías y sin embargo que era un niño, Dios puso la palabra de Dios en su boca. Y empezó el camino de Josías a establecer el reino de Dios por medio de su reinado. Mano, esto es entender que solamente necesitamos a Dios para que Dios se glorifique. ¿Sí? Esto es entender de que solamente tu persistencia va a hacer que Dios haga proezas en medio de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Perseverar en el camino de Cristo. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Quizás usted me diga, pastor, pero ¿por qué tiene que ser importante para mí? Wow. Sin perseverancia no podemos alcanzar la salvación. Después de todo, esto se trata de entender que Cristo Jesús ha consumado el camino, ha tendido el puente de la salvación eterna. Sí, eso es cierto, pero requiere de nosotros nuestro esfuerzo. ¿Sí? Requiere de nosotros perseverar en el camino hasta el final. Y te lo ratifico con este pasaje, Mateo 24, capítulo 13. Dice, mas el que persevera hasta el fin. Ahí no dice persevera hasta la media hora. No dice persevera hasta la cuadra que viene. No dice persevera un ratico. No dice persevera 5 minutos y ya. Dice, el que persevera hasta el fin, ¿este qué? Será salvo. O sea, la perseverancia hacia el fin, ¿sí? Hasta el fin, ¿sí? De tu vida en Cristo Jesús va a garantizar que obtengas esa recompensa de la corona de vida, esa salvación eterna en Cristo Jesús. Pero si no perseveramos hasta el fin, si flaqueas en el camino, si dejas que cualquier tribulación o cosa de este mundo te enfríen y entren a tu corazón y hagan que tu corazón se ponga una coraza y se haga la palabra infructuosa, como dice la Biblia, o sea, que no sea fértil tu corazón, entonces eso va a significar que te perdiste la oportunidad, pues.
Pero Dios te está hablando hoy para que esa oportunidad que tú mismo te has dado de confesar a Cristo como Señor y Salvador se haga vivo en tu vida a través de que te atrevas a partir de hoy de ser perseverante. En el caso de que te congregues con nosotros en Centro Cristiano Obra de Gracia, tenemos la forma de poder ayudarte a que seas perseverante. Primero, te enseñamos la palabra de verdad, te enseñamos la doctrina de Cristo, te enseñamos el camino en base a la palabra, te ayudamos a consolidar tu fe, a discipularte, te ayudamos a bautizarte, te ayudamos a capacitarte para que ejerzas la gran comisión de Jesús también. Pero a pesar de que todo está hecho de parte de Dios y a pesar de que Dios nos ha revestido con su gracia en la iglesia para poder hacer su gran comisión, si tú no te levantas a ser perseverante, nada pasa, hermano. Entonces tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Como discípulos de Cristo, hermanos, debemos perseverar y debemos comprender que las circunstancias adversas solamente son pretextos para continuar. Wow, esto es tremendo, hermano. O sea, si nosotros vemos esto como una carrera, si nosotros vemos esto como algo que nosotros tenemos que estar con la mirada hacia adelante, de hecho, como dice la misma escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando tenemos nuestros ojos hacia adelante, hacia Él, ¿sí? A pesar de la circunstancia, vamos a perseverar y vamos a lograr. Ahora, hay un pasaje que siempre se habla en las iglesias, que es cuando Jesús estaba en el mar y llamó a Pedro a salir de la barca. Hubo algo que pasó, o mejor dicho, dos cosas que pasaron allí. Él en primera instancia puso su mirada en el maestro y empezó a caminar en el agua, ¿sí? Pero cuando empezó a sentir el agua y empezó a desenfocarse y empezó a ver para otro lado que no era el maestro, hermano, se cayó en el agua. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hoy necesitas entender que para poder pasar por encima del mar, para pasar por encima de la circunstancia que te aflige, que te duele, que no puedes manejar humanamente, tienes que poner tu mirada en el maestro. Tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús y perseverar mirándolo a Él hasta el final. Mirándolo a Él cuando te escupen, mirándolo a Él cuando te hablan mal, mirándolo a Él cuando te vituperan, mirándolo a Él en medio de la enfermedad, mirándolo a Él cuando no tengas plata, mirándolo a Él cuando no tengas que comer, mirándolo a Él cuando la cosa se pone chiquita. Pero cuando tú te mantienes allí mirándolo a Él, hermano, Él te da la consolación. Él permite que las aguas se calmen, Él permite que la tempestad se vaya, Él permite que venga la bonanza, Él permite que venga el pan del cielo a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermano, levántate a creerle a Dios, levántate a perseverar hasta el fin. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias hasta que tus ojos naturales se apaguen. Persevera hasta el fin en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermano, cada esfuerzo que realizamos nos ayuda a avanzar a las promesas de Dios para nuestra vida y nos hace más capacitados para promover la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Así es que, hermano, hermana, que me estás viendo, escuchando, te animo en el nombre de Jesús a perseverar. Sigue adelante, porque Cristo te está esperando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que nos permite, Señor, compartir, Señor, y nos permite, Señor, entender para ser edificados, Señor. Te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de nuestra vida, que seas tú tomando el control de cada una de las circunstancias adversas que se nos puedan estar presentando y que nos puedan sacar, Señor, del enfoque de Cristo, Señor, y que nos impidan, Señor, separarnos de la voluntad tuya. Te pido, Señor, que seas tú reprendiendo todo eso. Te pido que seas tú, Señor, sacando de nuestra vida todo lo que nos separe de ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor mío, glorificándote en la vida de mis hermanos, de todos los que están escuchando este mensaje, Señor, y sus familias representadas en el nombre de Jesús, por obediencia a tu palabra, por obediencia a ti, Señor, por pararse en la brecha, hacer tu voluntad, por perseverar hasta el final. Te pido, Señor, que le des a mis hermanos, Señor, el Espíritu Santo, Señor, de una manera fortalecida en su vida. O sea, que el Espíritu Santo, oh Señor, sea, Señor, bien arraigado, bien fundamentado, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu verdad, y que puedan ejercer, Señor, ese llamado, Señor, de que somos realmente hijos de Dios y perseveramos hasta el final, Señor. Podemos garantizar nuestro acceso al cielo, nuestra salvación por medio de nuestra perseverancia. Padre bueno, somos hijos de Dios los que confesamos tu nombre, pero necesitamos perseverar hasta el final. Te pido, Señor, en el nombre
nombre de Jesús, Señor, que le des nuevas fuerzas al que está caído. El que esté enfermo, Señor, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. El que tenga, Señor, cualquier tipo de situación terrenal, humana o incluso espiritual, Señor, que sea contraria a ti, Señor, llévalo cautivo a la obediencia de Jesús. Pero te pido, Señor, que venga tu reino a toda la fase, Señor, de la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y que venga, Señor, de tu parte, Señor, la renovación de su entendimiento, la paz sobrenatural, Señor. Que venga, Señor, el refrigerio del cielo, el gozo, Señor, que necesita mi hermano, mi hermana que me ve para poder aguardar hasta el final y garantizar, Señor, en el nombre de Jesús, perseverando, Señor, que va finalmente a recibir la corona de vida eterna. Aleluya. Padre bueno, te pido, Señor, que bendiga, Señor, sobrenaturalmente a mis hermanos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que venga el tiempo, Señor, en el cual los ojos de mis hermanos vean, Señor, el fruto de lo que han sembrado, de lo que arduamente, Señor, se han esforzado en el evangelio. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sus ojos no se apaguen, Padre amado, hasta tanto ellos cumplan el propósito por el cual fueron creados en el nombre de Jesús. Padre amado, revístelos con tu amor, revístelos con tu gracia, llénalos de nueva fuerza, Señor, y permite, Padre, que perseveren hasta el fin. Que ninguno, Señor, de mis hermanos ni de su familia se extravíe, Señor, en el nombre de Jesús, sino que podamos todos celebrar, Señor, las bodas del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre bueno, bendícelo, Señor, con toda bendición del cielo, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos y los proteja en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Y a ti te digo, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando, que me estás viendo, anímate a tomar esta palabra, anímate a perseverar, hermano, anímate a esforzarte, a ser valiente, porque Cristo siempre te va a respaldar. Dios te guarde y te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Si este video edificó tu vida, te invitamos a que continúes disfrutando de una palabra que fortalecerá tu fe. Suscríbete y haz clic en la campana de notificaciones para recibir información de cada video nuevo. Cada día serás el primero en recibir un nuevo mensaje. Bendiciones.